Señor bendiga a toda la audiencia de Radio Advenimiento y Advenimiento TV. Nos es un gusto saludarles en esta hora y al mismo tiempo, pues les damos la bienvenida a estos estudios que diariamente traemos para ustedes. Como les dije hace unos días, ya muy pronto estaremos estudiando la lección de nuestra iglesia Advenimiento. Ya en el trimestre que viene vamos a comenzar con una lección que ya no será de la iglesia adventista del movimiento de reforma, sino que será ya nuestra propia lección de la iglesia Advenimiento del séptimo día de los tres ángeles. Recuerden que nosotros somos creyentes adventistas de hueso colorado, adventistas del séptimo día de corazón, pero no corporativos, en el sentido de que pertenezcamos a la conferencia general o pertenezcamos a la conferencia de la reforma. Apreciamos, por supuesto, el material que la reforma ha hecho en cuanto a las lecciones que son a la ley y al testimonio, y nosotros pues igual en la iglesia de Advenimiento estaremos estudiando un material a la ley y al testimonio. Será el tópico a estudiar el que lleva por título Del Getsemaní a la gloria. Sin duda vamos a entender mejor todo lo que Jesús experimentó en esos últimos días de su vida. Pero bien, vamos a la lección de hoy, no sin antes presentar a mis hermanas, mi esposa María Elena y Mayra Dimas. ¿Cómo están? Pues gracias a Dios, bien. Bienvenidos sean todos, hermanos, a una nueva edición del estudio de la Escuela Sabática. Estamos aquí felices, contentos, porque vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ser llenos de su Espíritu Santo. Contenta de estar aquí una vez más en este nuevo día. Damos gracias a nuestro Dios porque nos da el privilegio de estar aquí y de seguir aprendiendo. Sé que estas lecciones están muy bonitas y aprenderemos cómo apacentar a los corderos, ¿verdad? Así que Dios en su grande amor nos da pan y cada día nos lo da fresco para que podamos saber cómo conducirnos y cómo ayudar a nuestras familias. Así que vamos a invitarles a todos ustedes que vayamos de rodillas, vamos a hablar con nuestro Dios para dar inicio a la lección de hoy. Padre nuestro, gracias Señor por el don de la vida, gracias porque estamos aquí juntos una vez más para compartir de tu palabra. Amén. Y para que tú nos instruyas, nos enseñes por medio de tu Espíritu Santo, que nosotros podamos tener en claro, Señor, tantas cosas que quizás hemos estado dejando a un lado y que no hemos estado haciendo. Rogamos para que tú nos muestres, nos capacites y que podamos nosotros ser de bendición para los demás. Amén. Gracias, Padre. Bendice a los oyentes, bendice a todos los que están allá, aprendiendo también junto con nosotros y conociendo qué cosas tú esperas y deseas de cada uno de nosotros. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado hablando estos días anteriores de la grande responsabilidad que tenemos como iglesia, como líderes, en cuanto a apacentar los corderos del rebaño, como son los niños y los jóvenes. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo se apacientan a esos corderos? María Elena, ¿cómo se hace esto? Bueno, vamos a ver qué consejo nos da la palabra de Dios. En el libro de Salmo, capítulo 34, versículo 11. Y nos dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Interesante este consejo, hermanos. Dice que se le debe de enseñar a los niños inculcándoles el temor de Dios, el amor hacia Él, el respeto, la reverencia. ¿Y cómo se debe de hacer esto? Bueno, así como dice el versículo, venid, hijos, oídme. Debemos nosotros de dedicar tiempo para estudiar con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, la palabra de Dios, porque es la única manera como ellos van a poder entender y aprender acerca del temor de Dios. Es la única manera como ellos van a ir aprendiendo del respeto y del amor hacia nuestro Creador. Algo que me gusta de este versículo es la forma tierna, cómo invitarlos para recibir esa enseñanza. Venid, hijos, oídme.
Imaginemos que ustedes son mis hijas. Mayra, María Elena, ya vénganse, vamos a estudiar. Qué forma así, ¿verdad? No se oye tierno, ¿no? Y ni levantarse quieren. Y yo con este pues espíritu así, eso parece un regaño. Y ya vienen ustedes con la cara larga y a la sala y vamos a estudiar. Qué distinto es que llegue allí a la cama, ¿verdad? Hija, vamos a estudiar. Hija, vamos a estudiar. O sea, ¿cómo apacentar al cordero? Con amor, con amor, paciencia. con ternura, con contacto. Venid, hijos, oídme, dice, les voy a enseñar el temor del Señor, les voy a enseñar el respeto a Dios. Así se apacientan los corderos, mis hermanos. Bueno, el don de profecía, ¿cómo nos amplía esto? Debe emplearse maestros con talentos especiales en la educación de los pequeñuelos. Muchos ponen el pesebre a cierta altura y dan alimento a las ovejas, pero es asunto más difícil poner el pesebre más bajo y apacentar a los corderos. ¿Qué quiere decir la sierva del Señor con esto, hermana Mayra? Pues cuán importante es nosotros como maestros, como padres, como instructores, que podamos ponernos a la altura de los niños, que nosotros pues hasta nos sentemos, podamos mirarlos a la altura de ellos y poderles explicar en un lenguaje que ellos puedan entender, en una forma quizás no tan sofisticada, no palabras rebuscadas, frases que ellos se queden y eso qué es, sino que tratemos de darles ejemplos, de hacerles ademanes si es posible, hacerles los signos que hay que hacer, donde son que hay que darle pues admiración o interrogación, despertarles a ellos y poderles de una manera sencilla, llamativa, creativa, que ellos puedan entender estas cosas de la palabra del Señor y así ellos tener ese alimento exacto y preciso. Exactamente. Así que mañana cuando nos toque tener el cultito, hermanos, con los hijos o con los niñitos, acuérdese de colocar el pesebre no tan alto para que ellos puedan comer bien el pasto. Colóquelo bien bajo. Es difícil eso, pero se requiere de que nosotros nos esforcemos. Por eso dice de que se requiere que tengan los maestros un talento especial. Y esto se adapta pues cuando la hermana o el hermano cuenta la historia infantil el día sábado. Debe tomar en cuenta esto, cómo tiene que utilizar su lenguaje, ¿verdad? Y lo mismo en la clase. ¿Qué más nos dice el don de profecía? Bueno, nos sigue diciendo Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 208. Permítaseme observar aquí que los que nunca han tenido niños propios, por lo general, no son los mejor calificados para manejar sabiamente las mentes variadas de los niños y de la juventud. Están propensos a fijar una ley de la cual no hay salida posible. Los maestros deben recordar que ellos mismos fueron niños alguna vez. Deben adaptar su enseñanza a las mentes de los niños, colocándose a sí mismos en una relación de simpatía con ellos. Es bien interesante, hermanos, este estudio, porque mire lo que dice, permítaseme observar aquí que los que nunca han tenido niños propios, por lo general, no son los mejores calificados para manejar sabiamente las mentes variadas de los niños. Y aquí, hermanos, yo no sé, pero casi siempre en las iglesias, siempre andábamos buscando las jóvenes y los jóvenes para que atiendan a los niños, cuando ellos realmente no tienen esa experiencia de ser padres. Entonces yo creo que aquí tal vez posiblemente estemos fallando un poco en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que muchas veces se busca a los jóvenes porque ellos tienen como más paciencia, más creatividad. Miren cómo son las cosas, porque muchos jóvenes tienen mucha creatividad para trabajar con niños, pero no tienen la experiencia exacta en cuanto a carácter, en cuanto a irlo forjando espiritualmente. La verdad. Entonces aquí lo mejor es que los maestros deben de ser personas que tengan hijos, que ya tengan experiencia en ellos, que sepan sus necesidades, su forma de pensar. Y bueno, también dice que
los maestros deben de recordar que ellos mismos fueron niños alguna vez. Debemos de entenderlos en todo aspecto, hermanos. Tener mucha paciencia con ellos, mucho amor con estos corderitos del rebaño. Tratarlos a todos por igual, porque eso es bien importante. Que el maestro, el hermano, debe de tratar a todos los niños por igual, sin tener preferencias. ¿Por qué? Porque el niño rápido puede sentirse él que no lo están valorizando como debe de ser. Entonces un maestro debe tener unas cualidades muy especiales, especialmente el maestro debe de ser humilde. ¿Para qué? Para que él, humilde, sencillo, y debe de tener mucha paciencia. ¿Para qué? Para que él pueda ir bregando con los corderitos del rebaño en todas sus necesidades, en toda la educación completa de estos jóvenes o de estos niños. Y hermana Mayra, los que nos dedicamos a esta labor de enseñar a los niños, ya sea como maestros ahí en una clase infantil o desde la posición de otra clase de liderazgo en la iglesia, ¿será necesario, hermana Mayra, de que tengamos una experiencia espiritual profunda nosotros? Es decir, que seamos nosotros los primeros pues en ser consagrados, temerosos del Señor. Claro que sí, eso es algo vital y es muy importante. Vamos a leer ahí lo que nos dice Deuteronomios, que son textos conocidos y que los hemos estado estudiando en otros días. Capítulo 11, versículos 18 al 21. Por tanto, padres, estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos como la tierra de Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces vemos que es necesario, importante que cualquier cosa que hagamos, donde sea que estemos, siempre tengamos esa experiencia, esa relación con el Señor, y cada cosa, siempre el Señor nos da una lección. Y si nosotros cada día, cada mañana, cada noche estamos en comunión con Él, pues vamos a ser esos buenos maestros y vamos a poder instruir a nuestros niños como también a alguna otra persona. Interesante que antes de decir que las enseñarás a vuestros hijos, antes de decir eso, dice, pondréis estas mis palabras en tu corazón y en tu alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, entre vuestros ojos. ¿A quién le está diciendo esto? Nosotros. Pues al Padre, ¿verdad? Y después le dice, y se las enseñarás a tus hijos. Pero está diciéndole primero al que tiene la responsabilidad de educar a ese niño. A él está diciendo que ponga sus palabras en su mente y en su alma, que las ate como señal en su mano, es decir, que las ponga por obra y que las tenga por frontales entre sus ojos, es decir, que las tenga siempre en su mente. ¿A quién le dice eso? Al Padre. Por eso que pregunta la lección, ¿qué experiencia espiritual deben tener los maestros? ¿Y cómo deben instruirlo a los niños? Bueno, una experiencia donde lo que ellos enseñan, ellos mismos ya lo tienen en su corazón. Ellos mismos ya lo viven, ya lo tienen, es parte de ellos. No viene nada más a enseñar teoría, sino que es algo con lo cual él como maestro ya hizo un compromiso. Después que tú te pones las palabras de Dios, dice, en tu corazón, en tu alma, enfrente de tus ojos, después que también las tienes en tu mano, entonces dice, enséñaselas a tus hijos. Y ellos, dice entonces, se las vas a enseñar cuando andes con ellos, cuando estés en la casa, cuando te acuestes, cuando te levantes. Se las enseñarás colocándoselas en las puertas, en los postes. Bueno, básicamente, después que tú ya comiste, hermano, después que tú ya te alimentaste, después que tú ya saboreaste el mensaje, ahora, hermano, dáselo a tus hijos. Es requerido entonces que la experiencia espiritual del maestro sea de un maestro estudioso, de un maestro que estudia. Es triste que a veces llegamos a la iglesia
y vamos a dar la lección, pero no la hemos visto en toda la semana, ni siquiera la hemos estudiado. ¿Cómo pretendes venir entonces a engañar a esos niños? ¿Cómo pretendes engañar a esos hermanos en la clase como maestro si tú mismo no has estudiado? Tengamos en mente también esto como padres, que no debemos pretender enseñarles a ellos si nosotros no hemos aprendido del maestro. Aquí lo que está diciendo es, ten tu propia experiencia, ten tu propia devoción personal, aliméntate tú y luego enséñales a los corderitos del rebaño. Así es como se tiene que apacentar. Y el don de profecía todavía va a ampliar más este punto, ¿no es cierto? Sí. El libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 84, nos dice: cuando Jesús amonestó a sus discípulos a no despreciar a los pequeñitos, les habló a todos sus discípulos de todas las edades. Su propio amor y cuidado por los niños es un precioso ejemplo para sus seguidores. Si los maestros de la escuela sabática sintieran el amor que debieran sentir hacia estos corderos del rebaño, mucho más serían ganados para el redil de Cristo. En cada oportunidad conveniente, cuéntese a los niños la historia del amor de Jesús. En cada sermón, dígase algo que sea de beneficio para ellos. El siervo de Cristo puede tener amigos duraderos entre estos pequeñitos, y sus palabras pueden ser para ellos como manzanas de oro en canastillos de plata. Es necesario, hermanos, entonces, de que el maestro de escuela sabática sienta ese amor por los niños y que cuando le enseñe acerca del amor de Jesús, que le enseñe acerca de todo lo que el niño Jesús vino a hacer en esta tierra de una manera especial para que el niño aprenda. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que el niño va a ir aprendiendo que Jesús es amor, que Jesús vino a este mundo y tuvo que morir para poder salvarlo a él. Es necesario que el niño entienda que si se porta mal, el Señor Jesús se pone triste. Es necesario que el niño entienda que el niño debe de arrepentirse por las cosas, sentir dolor por las cosas que no ha hecho bien. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, inculcándoles la palabra de Dios de una manera muy especial que el niño lo entienda. Por supuesto, un maestro, si no estudia, si no se prepara, si no es consagrado, no puede dar lo que no tiene. No puede solo ir a llegar e inventar, ¿verdad? Porque eso sería pecado. Por eso es un llamado a todos los maestros, a todos los que enseñan, a todos los líderes, a que nos preparemos y nos consagremos cada día estudiando la palabra de Dios para que podamos estar listos para poder apacentar estos corderos del rebaño y poder llevarlos al amor, a los brazos del Señor Jesús y tratarlos todos con igualdad, hermanos. No podemos dejar a un niño a un lado. Todos los niños deben de ser tratados con igualdad. Debemos de amarlos, de quererlos, de tenerles mucha paciencia. Eso es lo que el Señor nos ha dicho, que dejemos a los niños que vengan al Señor Jesús, porque Él está dispuesto. Si Él los ama, imagínense, nosotros también debemos de amarlos y de ayudarles en su vida espiritual, que ellos crezcan y se fortalezcan en esa palabra para que cuando un día ellos estén grandes, sus mentecitas nunca se les olvide lo que un día aprendieron. Hay muchos niños y muchos jóvenes que ellos en la clase aprendieron cosas bien interesantes que les impactó y nunca se les olvida. Recuerdo una vez, hace años, que yo era maestra de escuela sabática y recuerdo que una vez me encontré con una joven y me llenó mucha satisfacción porque esa joven me dijo: hermana Elena, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás tú? Y ya nos saludamos y dijo: hermana, ¿sabe qué? Me dijo: hay una lección que usted me enseñó una vez en una clase que a mí nunca se me ha olvidado y que eso me ha ayudado mucho en mi vida. Y bueno, hermanos, ella comenzó a explicarme, a decirme qué es lo que yo le había dado. Y es muy satisfactorio, hermanos, cuando uno le ayuda a un niño, a un joven, uno se siente muy bien. ¿Por qué? Porque a eso nos ha mandado al Señor, a que trabajemos en su obra, en su causa. Y volviendo a lo que dijimos hace unos momentos, de no colocar tan alto el pesebre para que alimentemos a los corderitos, el don de profecía, hermana Mayra, en la siguiente cita nos cuenta de qué forma es como eso, pues
ya como dicen, de una manera práctica, puede darse de que el pesebre lo pongamos más abajo. Dice aquí testimonios para la iglesia, siempre en el tomo 6 y en la página 208. La dirección e instrucción de los niños es la obra misionera más noble que cualquier hombre o mujer pueda emprender. Mediante el debido empleo de objetos, deben hacerse muy claras las lecciones, a fin de que puedan dirigir las mentes de la naturaleza al Dios de la naturaleza. Debemos tener en nuestras escuelas personas que posean tacto y habilidad para realizar esta labor y sembrar así la semilla de verdad. Mire usted, mediante el debido empleo de objetos, deben hacerse muy claras las lecciones a fin de que puedan dirigir las mentes de la naturaleza al Dios de la naturaleza. Eso nos recuerda a Jesús, como Él, ¿verdad? Sí. Decía, el sembrador salió a sembrar. Y dice el hermana White de que cuando él decía eso, por ahí andaba un sembrador sembrando que todo el mundo lo podía ver. Qué lindo. Cuando él decía, mirad los lirios del campo, ahí habían lirios. Cuando él hablaba, ¿a qué les voy a comparar el reino de los cielos? Y lo compararé a una semilla de mostaza. Lo compararé a la red. Y siempre él buscaba objetos que les fueran a ellos, pues familiares, de manera que comprendieran. Así también dice que cuando vamos a trabajar con los niños, debemos las lecciones darlas para que ellos las comprendan. Bueno, así es como se pastorea a los corderos. La lección de hoy dice cómo apacentar a los corderos, así como lo estamos viendo. Y al final, ¿cuáles van a ser los resultados, hermana Mayra, según Proverbios 22:6? ¿Cuáles van a ser los resultados de hacer un trabajo así, tan, como dicen, siguiendo el renglón o tan a la letra? ¿Cuáles van a ser los resultados? Aquí nos dice en Proverbios, también un texto bien conocido, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que si hacemos eso que acaba de decir el pastor y todo lo que sé que muchos quizás han tenido la experiencia de trabajar con niños, con sus propios hijos, ponerse al nivel de ellos y ilustrarles de una forma práctica, de una forma que ellos puedan entender. Entonces cuando nosotros hacemos eso vamos a ver ese resultado y pues esa felicidad de educarlos lo veremos cuando ellos estén grandes, que no se apartarán del Señor. Eso lo dice Proverbios, pero María Elena, ¿qué dijo el profeta Joel? Para ver si también ahí hay algo que nosotros podamos aplicar en cuanto a los resultados que tendremos si hacemos bien el trabajo. Bueno, el libro de Joel, capítulo 1, versículo 3 nos dice: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Interesante, porque aquí nos está diciendo que los resultados de la fidelidad en la educación va a ser de que nosotros le contemos a nuestros hijos lo que nosotros sabemos, lo que el Señor nos ha instruido, y que estos hijos, al ser instruidos y crezcan, ellos les cuenten a sus hijos, y que ahora nuestros nietos le cuenten a nuestros bisnietos. Entonces, así como el ejemplo que tuvimos el día pasado acerca de Timoteo, de cómo la abuelita Loida le había dado de la fe de ella a su hija Eunice, y Eunice se lo pasó a Timoteo. Ellas hicieron un trabajo muy interesante. De la misma manera, hermanos, el Señor ha dicho que esta palabra se iba a perpetuar. Esta palabra iba a pasar de generación en generación en nuestras familias. Por eso es tan importante, hermanos, que como individuos, como miembros de iglesia, estudiemos la palabra de Dios, nos empapemos de la palabra de Dios para que nosotros podamos darle su educación a nuestros hijos y ellos puedan también hacer un trabajo parecido al que nosotros les enseñamos. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos apacentar a los corderos del rebaño como se debe, como el Señor quiere que lo hagamos. Lo importante de todo esto es enseñarles del amor de Jesús, pero enseñarles con humildad y paciencia. Ahora vamos a orar para pedirle al Señor que si ya estamos haciendo este trabajo como hemos estudiado, pues que tengamos el privilegio, hermanos,
de verlo reflejado pues en los hijos de nuestros hijos, es decir, en los nietos. Y que si el Señor nos permite más vida, poder verlo reflejado en otra generación. Y si ya no podemos verlo, hermanos, con nuestros propios ojos, pero hagamos también nuestro trabajo y oremos para que cuando ya no estemos, se pueda cumplir esta palabra. Es decir, que los resultados sean de bendición en nuestra familia, donde se transmita de generación en generación la manera como los apacentamos. Amén. Dios nos ayude para que lo podamos lograr. Y vamos a orar en esta hora para pedirlo al Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos cómo apacentar los corderos. Interesante, Señor, las técnicas, los principios, las reglas. Cómo, Padre, deberíamos nosotros aplicar todo esto de aquí en adelante. Nosotros te rogamos que nos ayudes para que, empezando en nuestra casa, allí, Señor, pongamos en práctica todo lo que hemos estudiado hoy. Ayúdanos, Señor, a ser maestros consagrados, maestros que antes de enseñar el temor de Dios a otros, ya nosotros somos temerosos de Dios. Ayúdanos, Padre, para que vivamos tanto la palabra, que ella misma haga en nosotros primero una obra de transformación. Ayúdanos, Señor, a encarar con seriedad la misión y que apacentemos de aquí en adelante a los corderos de la manera como tú nos has enseñado. Danos el privilegio, Señor, de que al hacerlo así, los resultados los podamos ver de generación en generación. Si no los vemos, por lo menos, Señor, ayúdanos a ser fieles haciendo bien el trabajo. Gracias, Señor, te damos y pedimos que nos ayudes a lograrlo. En el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.